Semana Académica Virtual 2020. Presenta. Cuando pensamos en la investigación científica, por lo general la asociamos con imágenes de científicos efectuando experimentos en un laboratorio. También se asocia en el ámbito universitario y específicamente con los cursos de metodología de la investigación o con los proyectos que solicitan los docentes al finalizar el curso. Y aunque todas estas ideas de investigación son acertadas, lo cierto es que la investigación científica es mucho más amplia de lo que cabe en este sentido de imágenes. Se trata de una actividad que ha permitido a los seres humanos dar solución a una serie de cuestionantes o problemáticas que se presentan en el mundo natural y social. La investigación puede jugar un papel importante en el desarrollo de la ciencia y sus interacciones con la sociedad. Además, como los indicadores de investigación pueden proporcionar información crucial que sería difícil de aglutinar o entender a partir de experiencias individuales. Tal como lo indica nuestra misión, es preparar profesionistas que la sociedad demande, considerando en su formación conocimientos de actualidad, preservación de la cultura y fomento de los valores éticos de la persona. De esta manera, estamos dando inicio a nuestra penúltima webinar de la semana académica, aprovechando para saludar a nuestros alumnos que nos hacen el favor de acompañarnos de manera virtual, de las diferentes maestrías, obviamente también a los docentes, padres de familia, público en general y por supuesto a los campus hermanos que nos sintonizan, Oaxaca, Cárdenas, Villahermosa, Campeche. Doctor en Educación de las Ciencias, Ingeniería y Tecnología por la Universidad de las Américas, Puebla. Líder del Cuerpo Académico, Desarrollo Regional, Territorios y Educación. Miembro honorario de la Cátedra de Ciencias Manuel Francisco Gran Guillado de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas de Santa Clara, Cuba. Y es así como recibimos al doctor Sergio Octavio Valle Mijangos, que el día de hoy nos viene a impartir la webinar científica en el siglo XXI. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Agradezco muy puntualmente me hayan invitado a esta conferencia en el último día de la Semana Cultural de la Universidad Mundo Maya Carmen, revitalizando la educación, el ambiente, la investigación y todos los temas que tienen que ver siempre con la academia. Quiero agradecer también, más bien mandar un cordial saludo a las autoridades de la Universidad Mundo Maya de todos los campos y también al director institucional, el doctor Rosendo García Martínez. Agradezco a todo el equipo de logística que hace posible este webinar y que estemos también aquí reunidos de manera virtual, profesores, profesoras, todos las y los estudiantes, invitados, público que me escucha. Bien, tengo la conferencia de Nuevos Rumbos para la Investigación Científica del Siglo XXI, que es una conferencia que me ha parecido muy pertinente en su tema, en su alcance, en lo que tiene de contenido, porque finalmente este tema es un tema en boga, ¿sí? Que como vamos a ver durante el desarrollo de esta conferencia, no es algo que sea nuevo tampoco, ¿sí? Pero con el tiempo se han ido acentuando cada vez más algunos aspectos que en la investigación tradicional han sido totalmente descuidados y que por ahí había varios investigadores, algunos muy prominentes en este campo, otros pensadores, filósofos, que ya habían hecho el señalamiento de que el rumbo no iba a ser el adecuado, que se estaba haciendo bien, pero hay otros caminos. Por eso a la conferencia le puse Nuevos Rumbos, porque hay otros caminos también que hay que ir explorando y después allanando
para que la investigación esté perfectamente alineada desde lo que es la educación, porque ahí es donde tiene su origen, en el aspecto educativo, y pues pase a ser una investigación para todos. Bien, entonces inicio con mi conferencia después de este breve preámbulo. Adelante, por favor. La que sigue. Bien, aquí vemos que existe todo un esquema tradicional de la investigación y cómo la investigación es pensada. Pues es pensada, voy a iniciar por las figuras de arriba, de izquierda a derecha, y luego abajo también de izquierda a derecha. En el primer conjunto está en lo relativo a lo mixto, a lo cuantitativo, a lo cualitativo, que son los paradigmas investigativos o modelos de investigación, también se les conoce así, que son, digamos, los grandes cajones, los grandes grupos, los grandes conjuntos en los que han caído toda investigación. Hay investigación de corte básico, que principalmente es de orden cuantitativo por definición, y ha habido investigación cualitativa que se encarga de los significados, de las representaciones sociales, de estudiar más al individuo en su naturaleza humana, en los grupos sociales, y después se emergió un nuevo paradigma que es el mixto. Muchísimas confusiones en relación a qué es mixto, pero realmente el paradigma mixto ha venido a dar una nueva perspectiva que ya no encasilla la investigación en el orden tradicional, que es de la investigación totalmente cuantitativa. Entonces son nuestros tres grandes paradigmas hoy por hoy, y en esta parte es donde va a haber el nuevo rumbo, tiene un pronunciamiento especial, ¿sí? Ya no podemos estar solo en lo cuantitativo o solo en lo cualitativo o en lo mixto. Tiene que haber algo más que suceda para que la investigación avance y sí, sigue habiendo aspectos en el orden cuantitativo, en demostrar una hipótesis, en demostrar una teoría, una ley, pero tiene que haber más avance porque se ha descubierto que no todo es investigación básica, ahora con más énfasis. La siguiente figura, la del centro, es una antes, por favor. En la figura central tenemos entonces que hay método científico, todo se basa en el método científico, ¿sí? Debe haber un engranaje, como trato de explicarme, un engranaje que esté el método científico, que es estricto, que es de observancia estricta, ¿sí? Y que engrane con el método mixto, y luego también que esto se sume la parte etnográfica, sociológica, antropológica, fenomenológica, que es materia de lo cualitativo, pero que juntos estos esquemas puedan dar una solución a los problemas actuales del hombre. Este es el camino que se trata de seguir en la investigación. Y en la figura del lado derecho, en la parte superior, entonces quiere decir que ahorita estamos distinguiendo investigación básica, aplicada o tecnológica. Sí, básica es la que se realiza en biología, física, química, ¿no? En donde se descubren nuevos medicamentos, en donde se descubren nuevas propiedades para los elementos de tabla periódica, etc. La investigación aplicada es la que hacen nuestros estudiantes de administración, principalmente, ¿no? Es una investigación que está pegada a la solución de los problemas empresariales, por ejemplo, ¿no? Y que da una solución empresarial a partir de una investigación. Y luego la investigación tecnológica, que tiene como campo precisamente las aplicaciones a los que los humanos tenemos alcance, y trata de mejorar siempre esa tecnología que debiera ir encaminada hacia la tecnología de la vida. Luego, en el otro cuadrante tenemos que también, cuando se piensa en investigación, siempre se piensa en recursos para la investigación. Lo deseable aquí es que entre los recursos financieros, materiales, tecnológicos, también hay un recurso humano, un capital humano que forme parte de la investigación. Esto ya desde hace varios años se viene enfatizando por todas las fuentes de financiamiento a la investigación que proviene de la academia. Entonces, los estudiantes como investigadores en formación, como investigadores nobles, ¿no? Esto es lo deseable. Y también toda investigación tiene, por supuesto, un líder de proyecto, que es el que puede dar la respuesta técnica
hacer el cierre técnico y el cierre administrativo de esos proyectos financiados y pues desde luego también para lograr una mejor investigación lo que se hace es que hay investigadores en colaboración o cooperación con el proyecto y esto arma todo un esquema en el que vamos trabajando como investigadores. Esto también ha sucedido. Algo más que ha sucedido en la figura del lado izquierdo, parte inferior, es de que hay mujeres y varones en la investigación. Pero ustedes saben perfectamente que cuando decimos científico, no decimos los científicos, ¿verdad? Porque realmente excluimos a la mujer. Ahí está Pierre y Marie Curie. Aquí tenemos la imagen de Marie Curie, ¿no? Es una gran científica, ¿sí? Premio Nobel. Pero siempre acompañada de su esposo. Einstein, por ejemplo, pues Einstein siempre trabajó solo. Einstein, en la historia de la ciencia, así está Einstein, alguien que trabajó solo. Y así como él, Rutherford y tantos más filósofos, también Hegel, Kant, que no se menciona que haya una figura femenina en su producción científica. Ellos la generaron totalmente. Y así desde la antigüedad. Entonces, algo que puede ser un rumbo para la investigación es precisamente la inclusión de la mujer en la investigación, que ya no sería tanto inclusión, simplemente hay que darles paso para que puedan mostrarnos los hallazgos de la investigación que ya realizan. Y ese es un paradigma que ha impregnado a la investigación. Ahí también se requiere un nuevo rumbo. Finalmente, en la última figura, que es una flecha, ¿qué sucede cuando alguien hace un proyecto de investigación? Bueno, todo proyecto de investigación necesariamente lleva a productos científicos. Productos científicos, me quiero referir a publicaciones en revistas de alto impacto, pero tiene artículos, libros, capítulos de libro, ponencias, congresos, simposios, etc. Eso es lo deseable. Mucha de la investigación actualmente se queda solo en el proyecto de investigación. Mucho esfuerzo para el financiamiento, mucho trabajo intelectual, técnico de los que intervienen, de los investigadores en los proyectos, pero hay un paso que difícilmente se da. La inmensa mayoría de los investigadores no llega a escribir, no llega a lograr un producto científico. Esa pareciera que es otra habilidad, ¿no? Hay quienes ya tienen este camino muy recorrido, ¿sí? Que se hicieron de un equipo en el que también hay investigadores que tienen un mayor componente de redacción científica y pueden expresar esto en términos de la disciplina y se ayudan. Pero generalmente ahí se queda en un proyecto y luego una pequeña parte, por decir, en comparación a todo el grupo de investigaciones que hay a nivel mundial, una parte llega a la producción científica y luego otra parte es la que llega a la publicación de revistas de alto impacto científico. Y aquí es donde viene otro nuevo rumbo, quiero decir, que es necesario que la investigación aborde en este siglo XXI. La que sigue, por favor. Bueno, este nuevo rumbo científico está determinado por también la creación de redes de investigación. Hay redes científicas, académicas, redes con todos motivos. Hay redes en las que existe producción multidisciplinaria, o sea, de todos, ingenieros, abogados, psicólogos, educadores, pero son redes, ya es un gran paso hacer una red, y hacer una red internacional es otro gran paso también. Existen cuerpos académicos, o sea, esta figura del lado izquierdo, me refiero con ella a la forma de organizarse. Algunos se organizan como cuerpos académicos, inclusive hay unos muy formales, centros de investigación que tienen algunas instituciones educativas o que son centros de investigación independientes, pero que hay una gran cantidad de recursos destinados a la investigación, como es en el caso de la agronomía, de la medicina, de la biología, ¿no? De las ciencias biomédicas, pero también podemos ver que hay solo grupos de investigación, es decir, investigadores afines en el conocimiento, con la inquietud de investigar, y todos tenemos o pertenecemos a un grupo de investigación.
pero no hay nada formal, solo nos une el ánimo de investigar. Y también hay investigadores independientes que pues llevan a cabo sus proyectos, son proyectos de mediano tamaño, de mediano alcance, pero con muchísimo contenido metodológico, rigor metodológico, con buenos productos, ya pueden llegar hasta las publicaciones, pero así es un poquito más difícil salir adelante como investigadores independientes, de tal manera que lo que se encuentra al centro son las redes. Las redes de investigación es lo deseable, es la ayuda de varias ópticas, la suma de los recursos, la colaboración, la cooperación en materia de investigación que puede llegar a lograr productos que sirvan para todos. Y bueno, del lado derecho, en la parte superior, ahí tengo algunas revistas, repositorios, en los que quienes hacen investigación y logran hacer investigación de alto impacto, pues bueno, publican en revistas de alto impacto y ahí están disponibles en esas revistas en idioma inglés, alemán, francés, español, ¿sí? Pero el inconveniente, y es donde necesitamos otro nuevo rumbo, es de que toda esa investigación se pueda socializar. Alguien tiene que traducirla para su difusión, pero no traducirla del inglés al español únicamente, no. Todos estos términos científicos que ocurren en la investigación de alto impacto y que son publicados en esas revistas, falta un paso más. El paso que falta es que este conocimiento llegue a personas como usted y yo, que podamos saber que hay un material, un elemento químico que se llama bromo, y que ese bromo tradicionalmente se ocupaba para algunos compuestos en la industria farmacéutica, pero se descubrió que tiene otras propiedades. ¿Y cómo se descubrió que tiene otras propiedades? Pues de esta forma lo descubrimos, y ya podrá estar disponible para otros usos. Pues eso no lo sabemos. Eso es un grupo muy reducido de personas que generalmente son los mismos científicos pares, compañeros, de los que publican. ¿Quién conoce una revista indexada? Nos vamos a la academia y podemos preguntar a profesores y estudiantes, a mismos investigadores tal vez, ¿qué revistas indexadas conoce de su disciplina? Y prácticamente no tendríamos una respuesta, porque el conocimiento no se divulga, no se socializa, ¿sí? Y bueno, todos queremos pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, incluirnos en este mundo y muy interesante, muy competitivo, de mucho nivel académico, intelectual, ¿sí? Pero esa es la fotografía rápida de lo que hay en investigación en este momento. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, para apuntar al motivo de la conferencia, hay que contestar una pregunta: ¿qué incluye el nuevo rumbo de la investigación? Y entonces, de todo lo que existe en la literatura publicada, hice esta figura de 6 círculos. El nuevo rumbo incluye métodos de investigación. Debe haber nuevos métodos de investigación, ¿sí? Porque los problemas investigados desde nuevas formas de ver y entender la realidad es lo que le va a dar un nuevo rumbo a la investigación. Es decir, hay método científico, ¿de acuerdo? En esa parte de la investigación básica tiene que ser método científico, pero también hay ahora de manera muy en nuestros días, existe la innovación. Pues necesitamos un método de investigación para la innovación. Eso es lo que hay que aportar. La misma tecnología necesita un método más depurado, una metodología de investigación tecnológica más depurada para poder atender la solución de los problemas reales, por ejemplo, de las empresas. Pero ahí tiene que haber una metodología. No se trata de usar los mismos conceptos, las mismas bases teóricas, ¿sí? La misma ruta administrativa para descubrir algo tiene que evolucionar. Ahí a veces no hay perspectivas cualitativas, o habiendo las cualitativas, se abandona lo cuantitativo en su momento. Tiene que haber nuevos métodos. Aquí el nuevo rumbo de la investigación exige nuevos métodos, pero lo que necesitamos es comprender que debe haber nuevas formas de ver y entender la realidad.
Luego tenemos otro círculo que dice nuevos temas en las ciencias. Se refiere a la idea del progreso científico. ¿Cuáles son los temas hacia los que van, por ejemplo, la medicina, la biología, la física, la química, la historia, la psicología? Esos son los nuevos temas. Hay temas emergentes que debemos atender. Entonces, esos temas darán nuevo rumbo a la investigación y ahora ya la investigación atenderá a esa característica de pertinencia y la otra de conveniencia para poder atender lo que ahora aqueja a la humanidad. Esos son los nuevos temas en las ciencias. El tercer círculo es la sostenibilidad. Este tema de la sostenibilidad está llamado a ser un nuevo dominio científico. Cobra especialísima importancia. ¿Por qué? Porque de él depende la supervivencia humana, la condición general de la naturaleza, la tierra, el uso de la energía. Necesitamos descubrir nuevas fuentes de energía. Las fuentes de energía tradicionales están agotando el planeta y nosotros, todos los humanos, estamos consumiendo del planeta a una tasa más alta que la que el planeta mismo puede regenerarse. Ya lo estamos viendo. Entonces, este es un nuevo dominio. Y la sostenibilidad también va a tener su método de investigación, va a tener su metodología de la investigación. Es algo muy nuevo y todos aquellos que estudien energías renovables, ecología, ¿sí? Inclusive arquitectura, paisajismo, arte, todas esas disciplinas son afines a la sostenibilidad, están colgadas de este elemento. Por eso es que la investigación en sostenibilidad es un nuevo dominio técnico, un nuevo dominio de la investigación, en el que van a concluir muchísimas disciplinas, más de las que nos podemos imaginar. Ahí están prácticamente todas las ingenierías. La dinámica de los grupos sociales. Este es el rumbo de rumbos, porque la dinámica de los grupos sociales se ha impuesto. Si cada vez tenemos mayor participación de grupos sociales en el desarrollo, en la participación, en el medio social, los grupos como ente sociológico son altamente demandantes. Todo lo anterior que dije se mueve por la dinámica de los grupos sociales. Los grupos sociales se organizan, solicitan, discuten, aportan, requieren. ¿Qué disciplina los está volteando a ver a manera de investigación que no sea la sociología? A manera de investigación y que tenga un método ya en evolución para la atención de las demandas de los grupos sociales, inclusive hasta la misma política, la política pública. Colaboración entre paradigmas. A veces nos preguntamos cómo es que este rumbo no se dio. Se dio de una manera incipiente considerando los métodos mixtos, pero realmente los que son cuantitativos no abandonan ese paradigma y no se someten a lo cualitativo ni siquiera como un punto de vista o arista adicional a los fenómenos o variables que están estudiando. Y también podemos encontrar elementos de investigadores de lo cualitativo, personas de paradigma cualitativo, que tienen amplias críticas sobre lo cuantitativo por sus limitaciones para explicar los fenómenos, principalmente los sociales. Y luego viene otro nuevo rumbo para dar en el sexto rumbo, que en mi opinión debe llevar la investigación, que son los elementos contextuales, ¿sí? Los elementos contextuales se refieren a todo aquello que existe en la realidad y que la transforma, ¿sí? Movimientos sociales, estos asuntos relacionados con las enfermedades mundiales, como nuestra pandemia, ¿no? El que aparezca la influenza cuando fue en su tiempo, una crisis, así como apareció la lepra, así como aparecieron tantas enfermedades o movimientos sociales importantes relacionados con el feminismo, con la libertad laboral. Todos ellos son elementos contextuales, ¿sí? Y que impactan la realidad y la transforman. Entonces, no es posible, en mi opinión, seguir viendo los fenómenos, las variables,
desde los métodos de investigación tradicional. Para eso sí hay una metodología muy clara, nos la podemos aprender de memoria y aplicarla así. Pero cuando estos métodos producen hallazgos, hay que enfrentarlos a la realidad, tal como establece resultados y discusión en una investigación. Pero esa discusión, ese estado del arte, estado de la cuestión a la que enfrentamos nuestros hallazgos, también proviene del mismo principio. Entonces lo que estamos haciendo concretamente es demostrar una teoría o una ley que ya tiene 100 o 200 años. Faltan estas aristas de los elementos contextuales. Y miren que nos lo han dicho tantas veces. El éxito, hasta frases hay de ello, el éxito depende de la suma, y la suma positiva, de varios factores. Pues el éxito es multifactorial, porque si sabemos que la realidad es el techo, nada rebasa la realidad. Entonces seguimos incluyéndonos en demostrar el mismo paradigma de hace décadas. Entonces he hecho este pequeño diagrama, esta pequeña imagen, donde están los 6 rumbos que debe abordar la nueva investigación en el siglo XXI. Ya tenemos poco tiempo para algunos ya tocaron a la puerta desde hace años, hay investigadores que ya lo están haciendo desde hace 20 años, como en el caso de la sostenibilidad, el caso de la huella ecológica, por ejemplo. Bueno, pero son intentos aislados, sirve para las conferencias. Les interesa a los directamente involucrados en esos temas, que comprenden los temas, ¿sí? ¿Por qué no se socializa para que los comprendamos todos y podamos sumarnos en esa contribución? Entonces, un nuevo rumbo, transversal, es la socialización del conocimiento. Eso es algo importante. No estamos enterados todos de lo que pasa y por eso es que no sabemos muchos a dónde ir, a qué sumarnos. Nos sumamos a los movimientos sociales solo en sus manifestaciones, pues superfluas, solo por arriba, solo lo que alguien dice, pero nosotros no lo reflexionamos a veces ni lo consultamos para generar nuestro propio nivel de pensamiento, no ocupamos nivel de pensamiento crítico, y eso tiene que ver mucho con la formación que tengamos. Esto parte desde las universidades. Bien, la que sigue, por favor. Bien, siendo así, siempre trata de buscar a los culpables, porque con eso empieza el cambio, ¿no? ¿Quiénes son los culpables? Aquí lo menos importante es eso. Pero vean ustedes cómo desde los años 2006, 2000, según las citas que tengo ahí, 1989, 1999, con Buba, un gran escritor de lo cualitativo, Lincoln, 94 y 2005, ellos dicen, un posible origen de la forma en que se piensa la investigación actualmente, pero yo aclaro, no es el único. Ha habido controversias filosóficas desde hace siglos. Pero un posible origen es esto. Las semillas de las controversias actuales pueden ser localizadas en las guerras de los paradigmas de la década de los 80. En su lugar pudo darse un diálogo de paradigmas entre positivismo, postpositivismo, teoría crítica y constructivismo. ¿Qué quiere decir esto? Que debieron haber convivido los dos grandes paradigmas por excelencia, el cuantitativo y el cualitativo, y haber generado algo mejor. Pero ya lo señalaron todos estos autores en sus respectivos años y más de una vez, como ustedes lo pueden apreciar ahí, como el caso de Lincoln, ¿no? Que en 2 manifestaciones científicas, en 2 productos, lo señaló, ¿no? Entonces, ya estaban señalados, inclusive tardíamente, desde 1989 por Gage, que los paradigmas debieran de convivir. La que sigue, por favor. De tal manera que, como ocurre en la mayoría de los casos, ¿no? Los cambios no obedecen a una única causa o un único factor. Si ellos son causas multifactoriales, sino que son el resultado de la confluencia de numerosas circunstancias que acontecen en espacios temporales determinados. Entonces, aquí hice una figura con todo lo que dice esa literatura. Se resume a que un buen cambio en la investigación, un buen rumbo, es
lo que se conoce como bilingüismo metodológico. Es decir, usted ha abrazado el paradigma cuantitativo. Muy bien. ¿Por qué no también incursión en lo cualitativo y en vez de hablar en un solo idioma, es como usted en la investigación hablara en 2 idiomas, cuantitativo y cualitativo? A eso le llamamos bilingüismo metodológico. No se comprometa con un solo paradigma, porque no todos los fenómenos son explicables desde esa arista. Entonces, el bilingüismo metodológico, investigadores que así como son bastante destacados en lo cuantitativo, pueden abordar problemas sociales, realidades, significados, dimensiones, aspectos de orden interpretativo, como ayuda a su paradigma original, ¿sí? Entonces es bilingüismo metodológico. Lo otro, hay nuevos dominios científicos. Ahí está el de la sostenibilidad. Ese está llamado a ser un nuevo dominio científico, así como los estudios relacionados con el género, la inclusión, la violencia, incluso los jóvenes, México tiene un país de jóvenes, siempre nos han dicho, y vengo de los últimos 30 años, eso he escuchado en relación a la pirámide poblacional. México es un país de jóvenes, sí, todos son jóvenes. Miren qué proeza ser un país de jóvenes y sostenerlo durante varias décadas, ¿eh? Bueno, los jóvenes son motivo de estudio, porque los jóvenes que están hoy, pues desde luego ya en el futuro habrá nuevos científicos, serán los protagonistas de los movimientos sociales, participarán en ellos, hoy tal vez los estén gestando, pero nosotros no atendemos a los jóvenes desde la perspectiva de la investigación. Atendemos perspectivas en orden psicológico, que ya muy anteriores, repito, que se refieren a la dificultad, a la complejidad que tiene la convivencia de muchos jóvenes por lo difícil que es esa edad, ¿no? Pero prácticamente ahí están muchas cosas detenidas. Aspectos de orden de inteligencia emocional, de todo lo que gusten en psicología. Pero la juventud no está siendo investigada como debiera ser. Entonces, esos son los nuevos dominios científicos, ¿sí? Lo otro, entender la sociedad, sus problemas y su futuro. Esa es la punta de lanza de todos estos 6 cambios que les comenté. Hay que entender la sociedad, sus problemas y su futuro. Y junto con este tema se enlaza muy bien la sostenibilidad como un nuevo dominio científico, pero la sostenibilidad no vista desde lo cuantitativo o desde lo cualitativo o desde lo mixto únicamente. Hay que ser trilingüe, bilingüe en materia metodológica para poder conocer más aristas. La que sigue, por favor. Algo más de Colas en el 2001. El estatus de hegemonía y estandarización científica, ya saben ustedes a qué paradigma me refiero, debe dejar paso a la multiplicidad de intereses representados por la ciencia y a la diversidad de procedimientos metodológicos e intelectuales, así como la aceptación y el reconocimiento de las diferencias entre la estandarización de soluciones. ¿Esto qué quiere decir? Que no ocupemos un solo método de investigación, ¿sí? Hay que dar paso a la diversidad. Por lo tanto, algo que se utilizará mucho en el siglo XXI es el multimétodo. No habrá más que para la ciencia básica un único método. Tiene que haber suma de métodos, suma de perspectivas, y va a haber multimétodo, de tal manera que podemos ver una tesis de licenciatura, maestría o doctorado, o podemos ver un proyecto de investigación que tenga un método único. Y lo que nos preguntaremos, y será de interés ahora, es ¿por qué ese método y por qué así el método? Eso es lo interesante. ¿De acuerdo? Entonces, si ya hay una multiplicidad de métodos, si todo gira o tiene el rumbo del multimétodo, pues entonces va a ser muy interesante conocer nuevas metodologías de la investigación y los hallazgos derivados de esa aplicación de metodología, ¿cómo son? Ya nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, porque resulta que los hallazgos sí dependen del método necesariamente, pero ya no son una respuesta lineal como lo hemos apreciado hasta este momento. Adelante.
Bien, la especificidad de los nuevos enfoques en los que opera la investigación educativa, aquí vamos con la educación ahora, estriba precisamente en la incorporación del factor social en la actividad científica. ¿No debiera ser así? Parece que estamos olvidando que la educación tiene mucho que ver con el factor social, pero aquí los estudiosos, los filósofos dicen, la investigación educativa estriba precisamente en la incorporación del factor social en la actividad científica, no se les olvide. Luego, implican formas nuevas de ver y entender el fenómeno científico, en tanto suponen pasar de una concepción interna de la ciencia, fíjense, a una externa en la que se incorpora la dimensión histórica, social y cultural a la producción científica, es decir, la mirada sociológica de la ciencia. Eso tiene una implicación importante en la formación de nuestros estudiantes, porque quiere decir que nuestros estudiantes y nosotros los profesores hemos descuidado la historia de la ciencia. Nuestros estudiantes saben la ciencia, pero no saben la historia de la ciencia, no saben cómo es que los descubrimientos científicos se dieron. Esta es una nueva tendencia en las publicaciones de orden mundial. Ya hablar de la ciencia es importantísimo, siempre lo va a ser. Pero ¿quién de los estudiantes o profesores conoce la historia de la ciencia? ¿Cómo se dieron esos hallazgos científicos? ¿Cómo fue inclusive la vida, los aspectos culturales que estuvieron alrededor de los grandes científicos y que marcaron de una manera el momento o sus intereses por descubrir, buscar conocimiento nuevo? Y en esa línea de buscar conocimiento nuevo, no es eso lo que encontraron. Tuvieron hallazgos de otro tipo, no lo que buscaban exactamente. La historia de la ciencia revela mucho de estas anécdotas y entonces sabemos por qué de cada hallazgo, cómo es que se dio, en qué contexto, por qué después de un hallazgo el que siguió fue esto otro, por qué siguió eso. ¿Por qué siguió el camino en la investigación de ese camino? Porque está impregnada de cuestiones históricas, sociales y culturales que se tienen que sumar, confluir para que haya un hallazgo científico. Esa es la historia de la ciencia, muy interesante, y a eso se refiere la mirada sociológica de la ciencia. La que sigue, por favor. Para los que estudian educación, una de las características más definitorias del momento actual respecto a la educación e investigación educativa es la incorporación de la epistemología social. Ya tenemos la epistemología del conocimiento. Ahora necesitamos una epistemología social. Es como cuando hablamos de la taxonomía de Bloom o de Kendall y Marzano en el conocimiento. Pero no es la única taxonomía que hay, también hay la taxonomía del comportamiento, y hay la taxonomía de lo afectivo. Eso no lo conocemos en educación. Nos remitimos a Bloom y a Marzano y Kendall con muchísimo énfasis, y eso está muy bien hecho, lo llevamos a nuestras tesis, aplicamos esa taxonomía, lo llevamos a la clase, ¿sí? Y el comportamiento y lo afectivo, ¿en dónde lo dejamos? Esas taxonomías son poco conocidas. A eso se refiere la epistemología social. Desde esta perspectiva socio-paradigmática, nuevos paradigmas se presentan como nuevas alternativas en las formas tradicionales de hacer la ciencia. Y son el postmodernismo y el feminismo. Estas son, dos tendencias que va a abordar la educación de manera muy seria, ¿eh? Adelante. La que sigue, por favor. Bien. Para aquellos que estudian ciencias técnicas también hay, ¿no? Ahí tenemos a Thomas Kuhn desde el año 1962. La aportación de Thomas Kuhn es relevante, miren, constituye un momento de inflexión clave en la evolución de la concepción científica al aportar la dimensión histórica al desarrollo científico. El primero que incluyó la parte histórica al desarrollo científico. Introduce una visión histórica de la ciencia, que no se había dado antes de él, ¿eh? Y subrayo, ahí es precisamente a través de la historia de la ciencia que podemos descubrir las claves de la evolución de las disciplinas. Vivimos tanto el mundo actual que si nos preguntáramos ¿hacia dónde va la psicología? ¿Hacia dónde va la administración? ¿Hacia dónde va la educación?
¿Hacia dónde va la física, la matemática, la estadística? Difícilmente lo contestaríamos. No sabemos a dónde van las disciplinas, pero tampoco sabemos la historia de la ciencia. Entonces, ¿de qué nos estamos ocupando? Nos estamos ocupando solamente del presente. Hemos ignorado la historia y no sabemos nada del futuro. No lo podemos previsualizar, no sé, el verbo que ustedes quieran. Sin embargo, Thomas Kuhn, en esa discusión filosófica con otros más de su tiempo, y que no fueron también los alumnos que no fueron de su tiempo, da una idea de lo que es el progreso científico. Cuando ustedes lean a Thomas Kuhn, háganlo pensando en esto de la historia de la ciencia y el concepto que tenía de progreso científico. Es algo muy importante. Bueno, continúo y abren la puerta para incorporar una nueva forma de ver y analizar la actividad científica, la dimensión social. ¿Sí? Esto es aperturarse a la dimensión social. La mirada social a la ciencia constituye otra labor importante en la cadena de desarrollos porque posibilita incorporar el enfoque cultural de la ciencia. Ven ustedes cómo es la historia de la ciencia y la cultura. La cultura es un elemento nuevo en la literatura publicada seria, ¿no?, para la enseñanza de toda ciencia. ¿Sí? El enfoque cultural es relevante y ustedes pueden encontrar estas publicaciones en la Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos, donde la cultura ya forma parte de la docencia, de la investigación, de la práctica profesional, como un tema que se está incluyendo en la nueva investigación. Adelante, por favor. Ahí tenemos para los que estudian ecología, medio ambiente, energías renovables, química, lo que decía precisamente. El estudio del medio ambiente, el estudio de la sostenibilidad y, como dice ahí la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, reoriente la maquinaria, ¿sí? Reoriéntela hacia la sostenibilidad, porque ya muchos premios Nobel científicos de alto nivel, como lo dice aquí el párrafo, ya han apuntado a que ese es el nuevo rumbo de la investigación. La que sigue, por favor. Bien, otros, lo que comentaba de los nuevos dominios científicos, ¿no? La ciencia de la sostenibilidad, inclusive le van a llamar, lo que se refiere a la sostenibilidad, lo que es medio ambiente, uso de las energías, agotamiento del planeta, las condiciones climáticas, todo el ecosistema en el que está, en el que nos subimos todos los humanos, para terminar pronto, ¿no? Sostenibilidad como ciencia, la huella ecológica que estamos dejando, y esto es un nuevo dominio científico, ya está considerado así. La que sigue, por favor. Otro rumbo de importancia para la investigación, lo que les comentaba, la juventud. ¿Sí? La juventud nunca es estática, siempre ha ido cambiando, ¿no? Es un eje estratégico para el desarrollo social inclusive, pero no está siendo estudiado como tal, ¿no? Es una fuerza, pues, como dice aquí, pujante en los procesos de cambio social, transformación productiva, fortalecimiento democrático que está viviendo nuestra sociedad. Le damos generalmente a la juventud un enfoque consumista de lo que sea, de redes sociales, de tecnología, ropa, en fin, viajes. Pero la juventud tiene que ser mejor estudiada desde el punto de vista sociológico, educativo, psicológico, y como dice Brito Lemus, ¿no?, hacia una sociología de la juventud, ¿verdad?, para poder deconstruir todo este esquema social en el que estamos inmersos. La que sigue, por favor. Bien, el bilingüismo metodológico, como ya les había comentado, es un nuevo paradigma que requiere múltiples investigaciones, pero que finalmente terminará en que seamos capaces de ver el mundo desde diferentes aristas. Y bueno, las tres comunidades interpretativas principales: postestructural, de métodos mixtos e investigación basada en ciencia, que lo conocemos como tradicional, deben aprender a cooperar y a trabajar conjuntamente. Lo decía Guba ya desde el año 1990, es decir, este señalamiento
tiene 30 años al menos. ¿Sí? El bilingüismo metodológico. La que sigue, por favor. Ya estamos por terminar. Denzin, en el año 2008, la importancia de la participación activa de estudiantes y docentes en la investigación. ¿Sí? Es importante que los estudiantes participen en los procesos de investigación, sepan investigar en su disciplina, que es también muy importante. Si los estudiantes, los jóvenes, no se investigan en sí mismos, la pregunta es, ¿quién va a investigar en el futuro? ¿Iremos a seguir dependiendo tecnológicamente de otras potencias? No estudiar los jóvenes, ni hacer que los estudiantes participen en los procesos de investigación de los profesores, nos va a condenar a ello, a que solamente seremos buenos consumidores de tecnología, pero no vamos a diseñar ninguna tecnología porque pues las ingenierías no están desarrolladas, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no están desarrolladas? Porque no hubo jóvenes que se interesaran en cómo la ingeniería y la tecnología pueden ser aportar soluciones para una mejor humanidad. La que sigue. Y bien, con eso termino mi participación. Estos son los que he considerado 6 nuevos rumbos de la investigación científica para el siglo XXI. Tienen importantes implicaciones que poner sobre la mesa. Hay nuevos dominios, hay más de un idioma metodológico, hay más de un método, de métodos nuevos, que va a ser muy interesante darle seguimiento a este tema, esperando que en lo que nos toque vivir del siglo XXI podamos conocer y aplicar esos nuevos métodos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Sergio, por la ponencia que nos acaba de brindar la tarde del día de hoy, que pues con un tema muy importante, ¿no? Nuevos rumbos para la investigación científica. El mismo título lo dice, investigación. Y como bien decía lo último, doctor, pues no sabemos qué nos espera en esta parte de la investigación en los próximos años. Si vamos a seguir dependiendo de lo que es la tecnología y las otras potencias, que pues bueno, tenemos como México, tenemos que trabajar mucho en este tema de la investigación. Así que le pedimos a las personas que nos están sintonizando a través de las diferentes redes sociales y nuestros estudiantes de nivel maestría, que empiecen a formular sus preguntas. Si tienen alguna pregunta por ahí, por favor, vamos a realizarla para que posteriormente el doctor Valle nos ayude a responderla. No sé, maestro Davis, si tenemos alguna pregunta hasta el momento. Claro que sí, por acá nos llega una pregunta. Doctor, nos dicen, ¿cuánto tiempo tiene de vida una investigación a partir de que se inicia? Mira, esa es una pregunta muy difícil de contestar, porque si nosotros le ponemos vigencia a la investigación científica, pues tendríamos que tener un buen radar acerca de los cambios sociales que pudieran darse, que la afectan. Es decir, nosotros hicimos una investigación que terminó el día de hoy y nos llevó 2 años hacerla, y la investigación es perfectamente actual, ¿sí? Pero si en esa investigación no se consideraron los fenómenos que la pueden impactar y hacer que nuestros hallazgos pierdan validez, entonces esa pregunta no la podemos contestar. Entonces, algo que tiene la investigación, y esta pregunta nos da una oportunidad para conocer los aspectos de orden paradigmático. Si en esa investigación que fue cuantitativa solamente demostramos una teoría, mientras esa teoría esté vigente, la investigación va a estar vigente. Entonces puede ser que sea una investigación que tenga una vigencia de los próximos 15, 20, 30 años, pero como estamos en la creencia de un paradigma, pues eso le da soporte para la vigencia. No así cuando se trata de investigación aplicada, que se hace, por ejemplo, para el sector empresarial, porque entonces ahí sí es claramente visible cuando la investigación deja de ser útil porque está aplicándose a la realidad. En la investigación de orden cualitativo, eso sí es verdaderamente difícil encontrar una respuesta debido a que los cambios sociales ocurren día a día. Entonces,
es como una fotografía, digamos, que se da al día de hoy, ¿sí? Y que dadas las mismas condiciones, soporte del paradigma, soporte de las creencias, de los significados, de las dimensiones, de las costumbres, es como tiene vigencia la investigación. Eso sería lo que yo podría responder. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y pues bueno, aquí tenemos una pregunta de nuestra estudiante Frida Marten que nos dice, ¿cómo se podría promover la innovación en la juventud? Bueno, mira, como dije hace rato, el tema de la innovación es un tema que está en boga, ¿sí? Innovación, la creatividad y la innovación, ¿sí? La creatividad pues está definida como la posibilidad que tiene la mente humana para poder establecer relaciones entre 2, 3, 4 variables, ¿sí? Y la innovación está definida como la utilidad que tiene para la práctica lo que dimos como una aportación. O sea, la innovación está relacionada con la utilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede promover la innovación? La innovación es un proceso que para llegar a tener fruto requiere de una formación transversal, ¿no? Noten cómo hay temas transversales, ¿eh? La investigación, la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, el pensamiento complejo. Entonces, la innovación requiere de un medio ambiente de aprendizaje que lo dé como resultado, ¿sí? No podemos invocar la innovación en los estudiantes cuando el profesor no domina el método de la innovación, cuando el profesor realmente pues, se le hacen temas familiares de los que puede disertar, pero realmente no tiene algunos ejemplos de innovación, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que podemos despertar en el estudiante que tenga innovaciones cuando el mismo ambiente de aprendizaje, que ahora es virtual y antes fue presencial, no tenía los componentes necesarios para generar la innovación? La innovación es todo un sistema de pensamiento que va orientado a principalmente el pensamiento crítico en la fase de qué es lo que existe y qué es lo que falta. Entonces, no puede haber innovación si no tenemos en el radar qué es lo que existe y qué es lo que falta. Muy bien, doctor. Creo que demasiado claro nos quedó esta Sí. cuestión. Sí, sí, claro. Aquí tenemos otra pregunta y es de Luis López. Nos dice, ¿cuáles serían las bases para aplicar los nuevos métodos? ¿La burocracia afectaría a esos inicios? Estoy seguro que sí. Y mira, la burocracia la hacemos nosotros mismos. Porque primero hay que tener la iniciativa, ¿no? Es una iniciativa que no es que falten iniciativas, sino que quien tiene la iniciativa de los nuevos métodos es como si fuera nadando contra corriente. Los paradigmas tradicionales están perfectamente anclados, muy arraigados en la mente de quienes ya investigan, en quienes aprenden por primera vez metodología y quienes pues no desean salir de una zona de confort, ¿no? Ahí estamos ya demostrando bien el paradigma existente y 2 más 2 son 4, lo hicimos bien. Entonces yo creo que independientemente de esto, yo creo que un buen inicio para los nuevos métodos es realmente ensayarlos. Es ensayarlos, hacer las investigaciones en esa apuesta de un nuevo método y hallazgos creativos, innovadores precisamente, ¿sí? Y que esto sea publicado. Ahí viene otro filtro importante porque cuando tú vas a publicar algo que no se apega exactamente a los métodos tradicionales, muchas veces el grupo editorial te lo rechaza. Porque algo que califica para publicar en alto nivel es que tenga rigor metodológico. Entonces, si entendemos por rigor metodológico lo tradicional, pues va a ser difícil. Pero algo que yo aconsejaría es de que esto fuera emergiendo como un proyecto de investigación, luego hay productos académicos, productos científicos, hay congresos mundiales y ahorita tenemos acceso a ellos. No, sí, están dadas todas las condiciones ahorita, porque en la virtualidad podemos participar en un congreso internacional en cualquier parte del mundo,
publicar ese método. Hay congresos en los que únicamente se asiste a nivel de presentación de protocolos de investigación, y ahí podemos dar a conocer estos métodos. Hay otros en los que son para investigaciones totalmente terminadas, que son la inmensa mayoría, y ahí podemos dar a conocer nuestro método y empezar a generar este tema de las redes internacionales, de las alianzas de investigación, que yo creo que sería un gran aliado para difundir estos nuevos métodos, porque por la línea tradicional, la línea que se conoce, sería como remar contra corriente. Ok, gracias, doctor. Pues ahí está la contestación para nuestro compañero Luis López. Y por acá nos piden una sugerencia, nos dicen, ¿podría sugerir algunos buscadores web para obtener información confiable? Sí. Mira, cuando un estudiante está en licenciatura, esto depende del nivel académico, de que se estudia. Cuando un estudiante está en licenciatura, le encanta entrar a Google y de ahí lo que salga es bueno. Y encontramos algunos buscadores a la mano, gratuitos, y que tienen información realmente de muy baja calidad. Es lo que usa el estudiante de licenciatura, desafortunadamente. Pero al estudiante de licenciatura yo le recomendaría que use Google Académico. Así como tenemos un Google, hay un Google Académico. Entre al Scholar Google, también así se llama, y ahí canalice sus búsquedas y le va a arrojar el Google Académico todos aquellos libros, artículos arbitrados, memorias, tesis, pero que fueron validados por un grupo editorial, por un grupo de pares de científicos que valida que esa información ya está en otro nivel. Eso es lo de licenciaturas. A veces pienso que, y no creo estar tan errado en eso, deben de utilizar también aquellas revistas arbitradas e indexadas, ¿sí? Porque de la lectura nace la estructura. Entonces, si se acostumbran a leer solo opiniones, como puedo yo dar una, pues entonces la idea de lo que es científico está muy lejos de aplicarse. Pero en Google Académico lo pueden hacer. Hay otra que se llama Dialnet, de la Universidad de La Rioja, Dialnet. Hay otra que se llama Ese Cielo, así, Ese Cielo junto, Ese Cielo. ¿De acuerdo? Y ahí tienen, yo les aseguro que ahí tienen todo lo que requieren. Después, algo que les recomiendo también a los de licenciatura es que localicen con la ayuda de sus profesores cuáles son las revistas científicas de su especialidad. ¿Sí? Hay estudiantes que estudian agronomía, estudiante matriculado en agronomía, y no conoce la revista mexicana de agronomía, ni conoce la revista que tiene el INIFAP, por ejemplo. Pero es lo que él estudia. De hecho, le gustaría ir a trabajar al INIFAP cuando egresara, pero no conoce que allí hay una revista de alto nivel técnico. Eso es por los de licenciatura. Ya los de posgrado, maestría y doctorado, ya esto lo deben de tomar, esto que dije para los de licenciatura, lo pueden tomar como punto de partida, una referencia, pero ya les recomiendo ir a las revistas indexadas, las revistas de impacto internacional, las que están en el famoso Scopus, las que tiene Springer, ¿no? Mendeley, ¿okay? Y ya esto de posgrado ya debe estar orientado, porque así es, no es porque por el idioma sea mejor, sino que así está concentrado, ya son los artículos, revistas, libros, tesis que se publican en inglés. Ya hay otras direcciones útiles para toda ciencia, como está la Academia Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos, www.nap, National Academic Press, y ahí está para todas las ciencias, ¿no? Ahí está lo último. De hecho, es admirable ver cómo los estudios relacionados con la pandemia en todas las ciencias ya están publicados. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, pero qué bueno fuera que todos, desde la licenciatura hasta posgrado, usáramos las fuentes arbitradas. Pues muchísimas gracias, doctor, por su intervención
en resolvernos estas dudas y preguntas, tanto los alumnos y los seguidores que nos están a través de las redes sociales. Para concluir, doctor, agradecerle de antemano la intervención de esta ponencia, como bien lo decía anteriormente, muy importante, y es así como la Universidad Mundo Maya, Campus Carmen, quiere pues distinguirle con el siguiente reconocimiento por haber impartido la webinar Nuevos Rumbos para la Investigación Científica en el Siglo XXI a través de las redes sociales de esta universidad, dentro del marco de la Semana Académica Virtual Invierno 2020, Vitalizando el Aprendizaje, con fecha en Ciudad del Carmen, Campeche, México, 27 de noviembre del 2020, y firma de alcance el director general de la universidad. Este reconocimiento es para el doctor Sergio Octavio Valle Mijango, por habernos impartido la ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, y este reconocimiento se lo haremos llegar hasta las puertas de su casa. Ah, qué amables. Agradeciéndole de antemano, pues obviamente su intervención del día de hoy. Gracias a ustedes, encantado de colaborar en esta semana cultural, y bueno, yo estoy a disposición siempre que me inviten, pues lo haré. Gracias por distinguirme con una conferencia magistral, por esta otra conferencia, 2 conferencias en una misma semana cultural, pues siento que para mí es un gran logro. Muchísimas gracias y buenas noches a todos los que me escuchan. Gracias, doctor, y por supuesto, nosotros durante toda la organización de lo que ha sido esta Semana Académica Virtual 2020, estábamos pensando qué es lo que deben de tener nuestros conferencistas, y qué mejor que para combatir toda esta parte de ausencia de conocimiento, una medalla para que usted la obtenga. Esta medalla la va a tener, por supuesto, igual como indica el ingeniero Daniel, hasta la puerta de su casa, y esta es para que la tenga en ese librerito que tiene detrás de usted. Bueno. Que se acuerde siempre de lo que está aportando siempre, no solamente a la Universidad Mundo Maya, sino a todos aquellos jóvenes que están en este mundo de la formación, de la educación, y sobre todo el hecho de que podamos nosotros darle fuerza a nuestro eslogan, vitalizando el aprendizaje. Es importantísimo que estemos siempre formados, actualizados, siempre a la par de lo que está de boga, como bien lo decía usted, y más que nada, la parte de la investigación. Podemos tener algunos tropiezos en el momento de hacer una investigación, pero como los médicos, ¿no? Hay que estarnos actualizando constantemente, hay que llevar buena información, y sobre todo, doctor, esto es para usted, es una medalla que la Universidad Mundo Maya le va a otorgar, o le está otorgando, y se le va a hacer llegar hasta la puerta de su casa. Muchísimas gracias por esa participación, por doble participación que tuvo usted. Gracias y enhorabuena. Gracias, fue un gusto. Pues es así como llegamos ya al final de esta penúltima webinar del día de hoy. Ya estamos finalizando la Semana Académica Virtual 2020, vitalizando el aprendizaje. Pues bueno, agradecer la presencia del doctor Valle, ingeniero Daniel, muchísimas gracias. Y pues ya estamos casi listos para la siguiente y última webinar a cargo del doctor Moeno, esperando también que tengamos mucha audiencia por parte de los estudiantes, tanto de nivel maestría como doctorado, y por supuesto, ¿por qué no?, de aquellos chicos de licenciatura, algunas personas que por ahí tienen sus trabajos de investigación posiblemente a medias y quieran saber más acerca de todo esto, pues ya saben que estamos a la orden. Estos videos van a estar obviamente anclados aquí en el Facebook, sin embargo también los van a encontrar en el canal de YouTube de la UMA. Solamente busque UMA Carmen y por supuesto que ahí estará para que lo tengan como consulta. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde y nos veríamos en la siguiente webinar. Gracias, doctor. Enhorabuena, mucho éxito. Hasta luego. Universidad Mundo Maya presentó.